Muy buena tarde, mi nombre es Jonelber Rodríguez, mi código es 11.210.822. El grupo al que pertenezco es el número 15. Bueno, yo decidí entonces hacer la sustentación sobre el ejercicio 21 de trigonometría. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos desde un punto P, el ángulo de elevación de una azotea de un edificio es de 55 grados. Desde el mismo punto P, el ángulo de elevación hasta la tope de la antena sobre el edificio, 65 grados. Y la distancia del punto P hasta el tope de la antena, 65 metros, como se muestra en la figura que nos dieron. Entonces, bueno, el primer paso que yo hice fue, como son dos triángulos, lo que hice fue nombrarlo de manera diferente, pues como para que me quedara más fácil de organizar el trabajo. Entonces, ¿qué hice? El triángulo que es conformado desde el punto P, la base del edificio hasta el tope de la antena, lo llamé el triángulo ABC. Y el triángulo que está desde el punto de observación hasta la base del edificio y hasta la cima del edificio, entonces le puse como triángulo DBC. Entonces, para el primer paso era pues hallar la distancia que hay entre el punto de observación y la base del edificio. Entonces, para eso lo primero que hice fue con la función coseno y como tengo el valor de la hipotenusa que es de 65 grados, de 65 metros, entonces con eso hallé el valor del cateto adyacente que vendría siendo el cemento BC, entre el punto B y el punto C. Entonces, sería coseno de 65 sobre, bueno, coseno de 65 igual al segmento BC sobre el segmento AC. El segmento AC, pues ya sabemos que es de 65 metros. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue entonces despejar para dejar solo el segmento BC. Entonces me queda el segmento AC por coseno de 65 igual al segmento BC. Entonces 65 por el coseno, que el coseno de 65 grados me dio punto 4226, entonces me dio que la magnitud del segmento BC es 27.47 metros. Ese dato me sirve para los dos triángulos, tanto como el de para la altura del edificio como el de para la altura del edificio con la antena. Entonces ya después lo que hice fue tomar hallar la altura del edificio y la antena. Entonces para eso utilicé la función tangente, ya que la función tangente es la que me maneja el cateto, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, la función sería tangente de 65 grados del segmento AC, que sería la altura del edificio, por el segmento BC, que sería la distancia del punto de observación a la base del edificio. Obviamente, entonces, pues en esta parte despejé el AC, entonces me quedó el segmento BC por la tangente de 65 igual al segmento AC, que es la altura. Bueno, el segmento BC es 27.47 metros y la tangente de 65 me dio 2.14. Por consiguiente, entonces la altura del edificio con la antena me dio 58.91. Ya después de tener esta parte, entonces lo que hice fue hallar la altura del solo edificio. Entonces el procedimiento fue el mismo, entonces tangente de 55 grados y del tangente de 55 grados igual al segmento DC, que sería la altura del solo edificio, sobre el segmento BC, que sería la distancia entre la base del edificio y el punto de observación. Entonces lo mismo, despejé, entonces me quedó BC por tangente de 55 igual al segmento DC. Bueno, el segmento BC es 27.47, la tangente de 55 me dio 1.43 y
al realizar la operación, entonces me dio que la altura del edificio es 39.23. Ahora, para hallar la altura de la antena, que era lo que me pedía el ejercicio, entonces lo que hago es restar la altura del o sea, le resto la altura del primer triángulo, la altura del segundo. Entonces eso quedaría, digamos que como yo lo nombré, entonces me queda que el segmento AD, que es el que corresponde a la antena, sería igual a AB menos DC. Entonces paso a reemplazar los términos. Entonces sabemos que AB me dio 58.91 metros y DC me dio 39.23. Al realizar la resta, entonces me dio que la altura de la antena son 19.68. Bueno, no fui muy práctico en la graficación en el GeoGebra, entonces me tocó, fue por las mismas medidas que me dio el ejercicio, empezar a realizar las líneas y pues los valores no me dieron los exactos, pero me dieron aproximados, yo imagino que por la aproximación de los decimales. Pero pues yo creería que con eso queda el ejercicio realizado. Muchas gracias.